Estamos de vuelta, amigos. Estamos con el licenciado Andrés Fortunato. Bienvenido, licenciado. ¿Cómo está usted? Feliz de estar compartiendo contigo. Asiduo y grato visitante nuestro. Amén, amén. Que así sea siempre. Andrés, las reformas constitucionales han sido el pan nuestro de la política dominicana. 39 reformas constitucionales en 173 años de proclamada la primera constitución. Eso da un promedio de una constitución cada 4 años, más o menos, una constitución cada 4, pero yo digo que es el pan nuestro de la política. Bueno, a través de las reformas constitucionales se ha ido modernizando el Estado, aquí en cualquier país. Entonces, en México, por ejemplo, el 70% de la Constitución original ya no existe en la Constitución, existe otra, porque el delito va cambiando, los conceptos y la concepción del mundo va cambiando con el tiempo. ¿Quién iba a hablar en la primera Constitución de derechos humanos, de inclusión social? Eso es una especie de herejía en esos tiempos. Pero también las reformas constitucionales han sido motivo para la repostulación de presidentes, que algunos han sido exitosos, como el caso de Danilo Medina, y otros han fracasado, como en el caso de Hipólito Mejía. Bueno, háblenos de ese tema, de las reformas constitucionales en la República Dominicana. Bueno, Aurelio y amigos televidentes, en la República Dominicana han habido 39 reformas constitucionales. Para los constitucionalistas es una pena que tengamos 52 años de haber sido el primer país del mundo que defendiera una constitución para ser restablecida, la primera en el mundo. Porque hubieron, como hemos dicho anteriormente, movimientos constitucionalistas, pero era para que se crearan constituciones, como fue el caso de la fase final de la Revolución Mexicana, como fue también en Irán, como fue en Brasil en el año de 1932. Pero la primera constitución por la cual luchan los soldados, saliéndosele de abajo al dominio de la oligarquía tradicional, es la Revolución de 1965. Y la pena que tenemos es que el pueblo dominicano no conoce en su gran mayoría el contenido de la Constitución de la República y que los partidos políticos están actuando al margen de los postulados de la Constitución de la República. Eso lo vamos a demostrar en breve tiempo. Solamente te voy a decir con relación a las reformas que han habido 3 reformas constitucionales con cierto nivel de profundidad y de cambio, que fue la del año de 1858, la reforma de la Constitución de Moca, que prohíbe, entre otras cosas, la pena de muerte, que hace cambio en cuanto a la oportunidad del voto y se profundiza para que se vea la división entre una constitución conservadora, que era la que habían utilizado Santana y Báez, y una reforma constitucional liberal, que era la del grupo del Cibao, los tabacaleros, que luego se transforma en el Partido Azul, que hace otras reformas de algún nivel de cambios interesantes, como es cambiar los 4 años por 2 años, para que las apetencias presidenciales tuvieran oportunidad. Eso lo hizo el general Gregorio Luperón en su gobierno de 1879 a 1880, de un año. Se reformó la Constitución, mediante el cual tuvimos los 2 segundos y terceros presidentes que cumplieron el mandato para el cual fueron electos. Luego viene otra reforma constitucional de importancia, que es la promulgada el 29 de abril de 1963, que es la Constitución del profesor Juan Bosch. Esa Constitución trazó las pautas para una transformación profunda de la situación económica y social nacional, cuando el profesor Juan Bosch prohíbe el latifundio en su artículo 23, cuando prohíbe que los extranjeros compren tierra, porque ya los extranjeros, aquí se le abrieron las puertas
desde el gobierno de Ignacio María González en la década de 1870-77, en ese espacio. El profesor Juan Bosch creó las condiciones para un desarrollo extraordinario desde el punto de vista del marco de referencia jurídico de esa reforma constitucional. Hay otra gran reforma constitucional que es la del 2010, que se promulgó en el periodo del doctor Leonel Fernández, el 26 de enero del 2010. Esa constitución trae una serie de reformas interesantes, inclusive en materia jurídica, cuando se establece el Consejo Nacional de la Magistratura para escoger las altas cortes, como es la Suprema Corte de Justicia, como es, entre otros, el Tribunal Constitucional, del cual también nos referiremos más adelante sobre unos asuntos que están fallando en contra de la idoneidad de la constitucionalidad en la República Dominicana. Esas reformas, esas tres, tuvieron la visión de cambio. Las otras son constituciones que se han hecho para poder cubrir apetencias de grupos en el poder. La última fue la del 2015, para la repostulación del licenciado Danilo Medina. Nosotros abogamos, los constitucionalistas, los militares y combatientes constitucionalistas, abogamos porque aquí no haya más reforma. Que primero se proceda a hacer una constitucionalización de la Constitución de la República, valga la redundancia, a todo lo ancho y lo largo de la República Dominicana. Que una serie de artículos indispensables para que un regidor entienda cuál es su papel y un alcalde se haga ese trabajo, un programa de trabajo de la Junta Central Electoral conjuntamente con los partidos políticos. Que cada diputado o diputada sepa cuál es su papel, porque está señalado en la Constitución de la República. Que todo el que esté en el Poder Ejecutivo entienda que los cargos se deben ocupar por mérito y profesionalidad, como establece el artículo 142 de la Constitución de la República. Es necesario que la República Dominicana, que todos los dominicanos entendamos que los partidos políticos están actuando al margen de la Constitución de la República y que lo que se habla hoy como corrupción, lo que se habla hoy de impunidad, lo que se habla hoy de contubernio, de clientelismo, no es más que la falta de aplicación de los preceptos constitucionales a lo interno de los partidos políticos. Y eso es muy grave y nadie lo está señalando. Y vamos a tener un país con una convulsión en el futuro que nos va a sorprender a todos, producto de que la Constitución del 2010 se ha mal utilizado. Por ejemplo, se ha mal utilizado en el sentido de que se han creado altas cortes muy afines a los grupos políticos en el poder, lo que hace que esa justicia se politice. Si se politiza la justicia, la razón primera es que cada juez es nombrado por un partido político y que cada uno tiene un brazo político detrás, que es el que lo sustenta y al cual tiene que responder en el momento en que algún personaje que pertenezca a ese partido tenga algún tipo de delito o crimen donde el juez no puede actuar de manera con la libertad que la Constitución establece. Aquí hay un problema muy serio en términos constitucionales y es que los límites del poder se han confundido, han desaparecido. Ya aquí el Poder Ejecutivo influye de manera directa o indirecta en el Poder Judicial y en el Poder Congresual. Ya el Poder Ejecutivo, cuando eso ocurre, que no hay límite en el poder, la situación se va haciendo cada vez más antidemocrática. No funciona la democracia participativa y transparente, sino lo que funciona es una democracia realmente espectacularizada, donde en el seno de los grupos políticos, al actuar al margen de la Constitución y las leyes, no hay verdad ni mentira, razón ni locura. Lo que hay es oportunidad y astucia. Todo el mundo lo que anda buscando es cómo resolver su problema particular. ¿Por qué nosotros nos preocupa? Nos preocupa porque, por ejemplo, el artículo 216 de la Constitución del 2010, 2015 también, pues se ha reformado 2 veces, pero eso no se ha tocado. ¿Por qué nos preocupa grandemente que los partidos no estén actuando conforme a la Constitución? Porque el artículo 216 de la Constitución de la República
establece las normas para la existencia de los partidos y nos dice que los partidos políticos pueden organizarse libremente, pero con sujeción a los principios establecidos por la Constitución y las leyes, y que tienen que estar fundamentados su organización y funcionamiento en la democracia interna y la transparencia, porque resulta que la práctica política para poder dirigir el Estado tiene que comenzar en los partidos. Por ejemplo, para nosotros hay 3 elementos fundamentales para que haya una persona con la capacidad suficiente para hacer lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y no lo que quieran hacer grupos de interés. Y el artículo 16 no crea esa pauta, pero no hay un solo partido en el país, ninguno, ni siquiera los llamados emergentes, que estén trabajando conforme a lo que establece la Constitución para que haya una democracia entera. No se está practicando. Eso es lo que provoca ahora la lucha porque haya una primaria fundamentada en un padrón abierto o un padrón cerrado. Esa es la lucha que hay ahora mismo también antes de la reforma constitucional, porque primero van a tener que resolver ese problema para ver si la reforma constitucional viene después para fines electoral. Nosotros entendemos que hay 3 aspectos que tienen que funcionar a la vez para la conformación de un liderazgo nuevo, fundamentado en principios éticos y morales. Y es la familia. Ahora que concluye el mes de la familia, nosotros entendemos que la familia como fundamento de la sociedad, la familia es el fundamento de la sociedad y el espacio de la formación integral del ser. Los principios fundamentales con los cuales una persona va a actuar en la calle, lo tiene en su casa. Sin embargo, tenemos muchas familias disfuncionales. Sin embargo, tenemos familias desprotegidas de los poderes del Estado. Licenciado, noviembre, por decreto, el 1656 de 1971, fue proclamado Día de la Familia, o mes de la familia. Sin embargo, oí muy poca gente hablando de eso, poniendo de relieve el hecho de que noviembre era el mes de la familia. Usted lo vincula al aspecto constitucional. Y a la realidad nacional. La realidad, ajá. Porque no se puede, hay 3 factores de Estado y de sociedad que andan juntos, que es la familia, la escuela y los partidos políticos, que son los que crean al hombre o la mujer que va a ocupar tarde o temprano por haber participado en unas elecciones o haber sido nombrado posiciones en el Estado. Y de acuerdo a los principios que se fomenten en el hogar, que se vayan reforzando en las escuelas, porque el hogar te forma para la vida, la escuela te forma para una profesión y los partidos te forman para tú ocupar una posición en el Estado. Por eso nos preocupa que no se haga esfuerzo en fortalecer la familia, como lo establece el artículo 55 de la Constitución de la República, que lo establece muy claro y que tiene 13 apartados para tratar el asunto de la familia y la protección que tiene que dar, y que eso va desde el Poder Ejecutivo hasta los ayuntamientos. Mucha gente ignora que la ley 176-07, en su artículo 19, su primer párrafo, su letra H, nos dice que es una función de actividad coordinada de los ayuntamientos, la promoción de la prevención de la violencia intrafamiliar y de género, lo que quiere decir que legalmente hay toda un andamiaje jurídico para que no existan los feminicidios que hay hoy. Y yo quiero ponerle un ejemplo a los amigos televidentes. Por ejemplo, ¿qué están haciendo los ayuntamientos del país? Los 158 ayuntamientos que hay y los distritos municipales, que son 206 y tanto, para prevenir la violencia intrafamiliar, para que no hayan tantos feminicidios. ¿En qué ayuntamiento o en cuáles ayuntamientos hay un departamento de orientación social
donde hayan trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos, para intervenir en los casos de violencia intrafamiliar de manera preventiva. Por ejemplo, un vecino oye que a una mujer le ofrecieron una galleta, pero ese vecino pertenece a la junta de vecinos, se dirige al ayuntamiento. Si hubiera ese departamento, fuera allí a decirle, mire, definitivamente, allí hay un hombre que va a maltratar, cualquier día la mata. Y entonces va un trabajador social, visita la casa, se entrevista con el hombre, cuando viene a ver descubre las razones de la agresividad de ese señor y de repente comienzan a tratarlo y cuando viene a ver evita una catástrofe familiar. No hay prevención, la ley no se conoce. Pero ¿por qué no conocen los regidores ni los síndicos eso? Porque los locales de los partidos políticos están cerrados y están faltándole al artículo 16 que establece en su numeral 2 que es un deber de los partidos políticos contribuir a la formación de la voluntad ciudadana. Esto quiere decir que hay que dar clase a lo interno de los partidos y que en ese sentido hay que cumplir con lo que establece la ley 275-97, que es la ley electoral que nos plantea a nosotros en su artículo 42, letra F, que hay que tener partidos abiertos en todos los municipios del país, los partidos como requisito para la asistencia a los partidos. Ningún partido lo está cumpliendo, por eso están actuando al margen de la Constitución y no están formando a su militancia para poder tener una democracia transparente y participativa. Doctor, aquí tenemos un problema cultural y una tradición. Es que Trujillo duró 31 años en el poder y Balaguer duró 22. Son 53 años. Sí. 31 más 22, 53. 53. Y esa tradición de autoritarismo, de lógica del poder, que el poder es para usarlo y el poder no se cede, eso permea todo el accionar de los dirigentes políticos que tenemos hoy, tanto de oposición y tanto del gobierno, que no ceden, que no se ponen de acuerdo, que no hay ley de partido, ni hay ley electoral, porque nadie quiere que lo reglamenten ni que lo controlen. Entonces, ¿cuál es su punto, por último, pues no me queda mucho tiempo, cuál es su punto de vista sobre esto? Mira, yo estoy de acuerdo en que el poder es para usarlo, pero se debe usar en favor de las grandes mayorías, no de las minorías, porque la Constitución establece, vuelve al artículo 216, su numeral 3, que los partidos tienen que servirle al interés nacional, a la colectividad y al desarrollo integral de la sociedad. Ese es el mandato que le da la Constitución a los partidos políticos. Cuando los partidos políticos dicen, nosotros estamos en el poder y lo vamos a utilizar al estilo Trujillo, entonces Trujillo no ha desaparecido. Entonces el caudillismo no ha desaparecido. Aquí se impuso la política de Balaguer y sustituye la política de Juan Bosch. Y el Partido de la Liberación Dominicana, lamentablemente, en ese tránsito del 1996 al día de hoy, por la facilidad que le dio el Partido Reformista para llegar al poder, asumió la línea política reformista en su mayoría en las actuaciones prácticas de ese partido. No fue la de Juan Bosch. Juan Bosch estableció, por ejemplo, cuando dijo, ¿qué es conciencia política? Porque él era un maestro. Conciencia política es un criterio científico de la realidad económica, social y política de un país. Eso es conciencia política. Y llegó a decir que cuando los grupos en el poder, los que dirigen los partidos, esos altos organismos como el comité político, si asumen las bases sin darle participación a las bases, están asumiendo una posición política reaccionaria. El Partido de la Liberación Dominicana no necesita realmente hacer reforma constitucional, ni la ley electoral, ni reformar la Constitución para nada. La Constitución es clara. La Constitución en su artículo 211 y 212 le da potestad a la Junta Central Electoral para dirigir, organizar y supervisar las elecciones, para que éstas sean libres, objetivas y transparentes.
le da poder de reglamentación. Ni siquiera es necesario la discusión que hay sobre la ley de partido y sobre la ley electoral en este momento. Basta asumir el papel que le establece la Constitución de la República. Agradecido como siempre de su prolífica participación. Amigos, ha sido la participación del licenciado Andrés Fortunato, presidente de la Fundación Militares Constitucionalistas. A él, gracias, licenciado, y a ustedes por estar ahí, siempre ahí, con Hablan los Líderes. Hasta el próximo domingo.